Realmente, cuando uno ha logrado entender lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, partiendo desde el origen hasta el final, entonces puede valorar mejor su gracia y misericordia. Y precisamente hoy quisiéramos socializar el valor que tiene el que usted y yo sepamos identificar en qué momento de este trayecto de vida Dios nos ha mantenido presente. Porque hasta que usted no sabe dónde se encuentra, es posible que no sepa qué tienes que hacer y cómo lo tiene que hacer y qué tiempo le queda para hacer lo que debes hacer. Y hoy quisiéramos poder ubicarnos bíblicamente en qué momento nos encontramos y cómo debemos mantenernos. Así que vamos a hablar de la dispensación de la gracia, que es en la dispensación que nos encontramos. Pero para hablar de la dispensación de la gracia, tenemos que hablar de las demás dispensaciones para que nos ubiquemos en el contexto del texto completo. Así que gracias, hermano Julio. Gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad. En Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14, la Biblia nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es una presentación del apóstol Pablo para hacer esta presentación, que dicho sea de paso, esta carta de Pablo a los Efesios trata exactamente de describir qué es la iglesia y cuál es su misión. Y la iglesia surge precisamente para esta dispensación de la gracia. Entonces, por eso quise leer esa introducción de Pablo, porque él quiere explicarle a los efesios qué es la iglesia y cuál es su misión. Y eso es lo que vamos a tratar, de que en esta dispensación de la gracia, esto es lo que nos toca. Sigue diciendo él: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Quiero que eso se quede. Nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio
a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos. En el cumplimiento de los tiempos establecidos. Preste atención. Así las que están en los cielos, como los que están en la tierra, en él, asimismo, como las que están en la tierra, en él, en asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios amado, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Señor, en tus manos estamos. Necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo para poder descifrar la verdad que tú quieres que entendamos, de tal manera que seamos bendecidos y edificados con ella. Señor, sin ti es imposible, pero contigo todo es posible y todos seremos edificados y bendecidos, porque tu presencia hará entendible y comprensible tu palabra para edificación en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta breve porción hay tantos misterios para descifrar que mucho tiempo es corto para explicarlo todo. Mucho tiempo es poco para explicarlo todo. Pero vamos a tratar de que sea posible, primero analizando que este tiempo que tenemos viene dado desde un punto de partida, y es que Dios, antes de formar este mundo, estableció un diseño de un proyecto. Cosa que es poco común que se nos diga y que se nos enseñe esto, pero no somos, como dice la pseudociencia, producto del Big Bang. No somos producto de una mega explosión que produjo un desorden y que ese desorden produjera el orden que es este diseño de mundo que tenemos. Dios diseñó un mundo bien claro, bien preciso, con proyecciones, con etapas. Todos los que conocen de proyectos, ¿quiénes conocen aquí de proyectos? Elaboración y ejecución y evaluación de proyectos. Todo el que sabe lo que es un proyecto, sabe que antes de comenzar a accionar, se tiene proyectada cada actividad y cada recurso que se va a usar para esa actividad. Ahora mismo ustedes estaban hablando de un proyecto. Y estaban hablando de lo que se necesita para hacer ese proyecto.
y de cómo van a llevar a cabo ese proyecto y qué resultado esperan obtener de ese proyecto. Dios todo también lo establece de esa manera. Una de las cosas que a mí en particular me satisface de Dios es que yo no acepto nada porque nadie diga. A mí hay que demostrarme y comprobarme. Y a Dios, que a Dios, yo se lo digo. Si tú no me vas a explicar y no me vas a hacer entender lo que tú me dices, no me digas. Todo lo mío tiene que partir de un origen, seguir una trayectoria y tener un final con resultado que parta con una coherencia desde el inicio hasta el final. Y por eso Dios en su misericordia, yo siendo ateo, con esa mentalidad, lo primero que me dice es, oye, usa el método científico que tú utilizas para que me estudie a mí. Porque yo lo desafiaba y lo maldecía, ¿no? Y muy comparón, le decía, oye, yo soy más Dios que tú. Santo Dios. Digo, pon el juicio donde tú quieras, el juez que tú quieras, el fiscal que tú quieras, yo voy a ir sin abogado y te voy a ganar el juicio. Porque cuando usted está seguro, usted sabe lo que puede y lo que no puede. Y usted dice, pero ¿qué tan seguro podía estar usted? Bueno, lo que pasa es que cuando a ti te dan malas informaciones, tú tienes malas percepciones. Y cuando tiene malas percepciones, entonces tiene conclusiones inconclusas. Pero para ti son conclusas. Porque está basado en un principio. Y por eso es que el principio de ciencia se establece que si parte de una premisa equivocada, tus análisis estarán equivocados y tus conclusiones serán equivocadas. Ahora, por eso es la responsabilidad del que enseña, saber cómo enseña y qué enseña, para no traer percepciones equivocadas al que recibe la enseñanza. La iglesia es responsable de enseñar a este mundo las virtudes del reino celestial, porque para eso nos escogió. Ahora, cuando la iglesia ignora o desconoce al reino celestial y al rey su esencia de su naturaleza, entonces promueve, enseña mal el reino y al rey. Y por ello, cuando usted y yo somos responsables, entonces buscamos. Entonces, cuando me dispuse a estudiar a Dios y al universo, partiendo y aplicando el método científico en sus 4 fases, entonces entendí, es que a Dios lo han enseñado mal. Han dicho que Él es una cosa que no es. Dios es fiel y no varía en sus decisiones. Por ello, cuando Dios diseña el mundo, establece primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es eso? Si usted se da cuenta, diseñar el mundo comienza con algo específico. La tierra y los cielos. Si usted lo comienza a analizar,
cuando va a analizar la creación en su diseño, lo primero que le dice es que ese primer día Dios hizo la luz. ¿Qué es eso de la luz? Si usted analiza, en el cuarto día Dios dice que hizo el sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿de dónde venía la luz? ¿Qué luz era esa que estaba antes de la de sol y luna? Analizar clase, analizar enseñanza es diferente a oír. Aquí yo quiero que usted analice conmigo. ¿Cómo es eso? Que hay una luz el primer día y hay otra luz el cuarto día. ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha analizado? Es que hay una luz cósmica, es decir, una luz del cosmos, del universo, que esa, aunque no haya sol y no haya luna y no haya estrella, hay una luz. Antes no existía eso. Él hizo esa luz y con esa luz comenzó el proceso. Analizarlo y ver luego que ese segundo día es que Dios hace el espacio sideral, es decir, los cielos. Las expansiones, el cielo no fue hecho antes. Ahora, ¿cómo es que había un mundo angelical antes del mundo humano? Esas estrellas, ese sol y luna, son propios de un proceso que luego va a sustentar la vida que nos sustenta biológicamente. Porque lo que sustenta la vegetación y todos los alimentos son el sol y la luna. Ellos son lo que permiten que este sistema que Dios hizo para alimentarnos tenga vida. Por eso, sin sol, sin agua, sin tierra, somos hechos de la tierra, sustentados por la tierra, y tenemos que vivir en la tierra. Y fuera de la tierra, sin alimentarnos de la tierra, no hay vida. Entenderlo de esa manera. ¿Por qué Dios hace esto de esta manera? Sencillamente porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y sin Él no hay vida. Él es la vida. Pero la promueve a través de la materia que Él hizo. Porque nos hizo de la materia para que nos mantengamos de esa materia. Viéndolo ahora, esa primera dispensación en que Dios crea al hombre, el hombre llega y desobedece a lo que Dios establece. Y cuando el hombre desobedece a lo que Dios establece, termina una dispensación que no es más que un periodo de tiempo. Y observe que dije periodo y no periodo. Porque periodo es un ciclo que se repite de tiempo. Período es un ciclo que no se repite. Por tanto, cuando hablamos de que en ese periodo de tiempo en que el hombre vivió sin desobedecer, tuvo un tipo de vida. Y a partir de haber desobedecido, comenzó otro tipo de vida. Por eso a esa primera dispensación le llaman la dispensación de la inocencia.
porque vivía libre de toda carga y preocupación. Pero después de esa primera dispensación, viene la dispensación de la conciencia. Y usted y yo sabemos que desde que cometemos un error identificado por nosotros, comienza la carga de preocupación. Gloria a Dios. Y ahí está la conciencia acusándonos del mal cometido. Luego de esa dispensación de la conciencia, el mal se sigue agravando. Porque dice que la humanidad llegó a un estado tal que era un desenfreno de depravación e inmoralidad, que a Dios dice que le llegó hasta las narices, sin tener nariz. Es decir, colmó la misericordia y la paciencia de Dios, hasta que Dios tuvo que exterminar a esa raza humana. Y con esa dispensación de la conciencia, que donde se terminó a la raza humana, con excepción de 8 personas, Noé, su esposa y los 3 hijos de Noé y sus esposas. 8 personas. Observe bien, en esa tercera dispensación ya es una nueva creación. Se exterminó con el gran diluvio de 150 días, todo bajo agua. Y solamente los que entraron en el arca que Dios mandó a Noé a construir pudieron salvarse. Esa tercera dispensación, mirando lo que había pasado, quiso entonces buscar su propia estrategia de escapar, de que no le volviera a suceder lo que le pasó a la dispensación anterior de la conciencia. Y entonces, cuando ven que todo vuelve a su normalidad, ellos se proponen construir una torre que llegue hasta el cielo, por si acaso vuelve una inundación, no nos alcance allá arriba. Gobierno humano se llama esta dispensación. El hombre queriendo escapar de Dios y establecer su propia forma. Dios le había dicho, tienen que esparcirse y llenar la tierra. Pero dijeron, no, aquí todos nos vamos a juntar y vamos a hacer un proyecto nuestro, que cualquier cosa podamos escapar. Siempre el hombre buscándose la estrategia de sobrevivir. Dios le dice, no lo hagan así. Pero el hombre, cuando se dispone a algo, mire, Dios tuvo que venir y confundirle la lengua. Y cuando estaban haciendo el trabajo, mira, que pásame el martillo, le trae el agua, ¿verdad? Mira, que pásame el blog, te traigo el clavo. No vale la pena. Confundió Dios la lengua y al fin y al cabo no pudieron llevar a cabo el proyecto. Tuvieron que esparcirse porque entonces no se entendían. Y usted sabe, no andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo si no nos entendemos? Esa es la tercera dispensación, gobierno humano. En ese gobierno humano termina cuando Dios llama a un hombre y lo quiere hacer su amigo para él mostrarle y revelarle lo que él quiere hacer. Y llama a Abraham, a quien él llama su amigo. Esta es la llamada dispensación de los patriarcas o de la promesa. Y Dios comienza a hacerle promesas. ¿Usted sabe? Cuando Dios quiere ganar a un hombre para que sea su amigo y que promueva su reino y esas cosas, entonces él tiene que comenzar a darle, a compartir y a socializar. Tanto así que usted oye que Dios bajó y se iban a comer un chivito, un corderito. Sí, Dios allá con Abraham. Sí, porque siempre cuando se está tratando de hacer amigos, se entran en esas cosas, de que las cosas que le gusta a la gente, comer.
comer. Entonces Dios, socializando con Abraham, le dice, mira muchacho, yo quiero hacer un proyecto, pero yo necesito a alguien que me crea. Sí, no, yo estoy dispuesto, pero tú sabes que eso de creer, eso es muy difícil, porque es que cuando tú vienes a ver, te dejan creyendo y al fin y al cabo no se logra lo que te dijeron que se iba a hacer. No, muchacho, conmigo tú vas a tener, tú verás. Trabaja esta dispensación con Abraham y Abraham pasa por todo lo que podemos ver, señores. Una situación en la que Dios le dice que le va a dar un hijo. Él ya está viejo, su esposa está vieja. Si no hay ovulación, no hay fecundación. Y si no hay fecundación, no hay hijo. Entonces, ¿cómo es que ahora tú me vas a decir a mí que tú me vas a dar hijo? Y que con esa mujer, cuando esa mujer ya no tiene la célula reproductora, ¿con qué se va a reproducir? Ya eso es imposible. Dios le dice, no, pues, confía en mí. Yo fui el que hice ese cuerpo. Yo sé cómo hacerlo otra vez. Es difícil creer lo que usted no cree que es posible. Y aquí es donde yo quiero romper esa idea que tenemos nosotros preconcebida de las cosas del tiempo en que Dios tiene señaladas las cosas y que nosotros creemos que nosotros somos lo que sabemos, como está pasando con la humanidad hoy. Hasta que Dios, hablando con Abraham, la mujer se desespera. Dice, mira, si Dios te dijo que va a tener un hijo, ya yo no doy hijo. Mira, llégate a mi criada y produce con ella el hijo que él dice. Porque de qué otra manera va a ser. Y aquí tenemos los serios problemas. Aceptar, lo más difícil para el ser humano es aceptar que él se equivoca cuando cree saber y al final no sabe, creyendo que sabe. Se oye como un juego de palabras, pero no lo es. Y Dios tiene que hablar con Abraham y le dice, mira muchacho, yo te voy a dar una descendencia tan grande que será como las estrellas del cielo. Mira para allá a ver si tú la puedes contar. No puedo. Así serán tus descendencias. Pero no, eso no será así, espérate. Hasta que deciden y Dios le dice, no ese es el hijo que yo te dije. No fue ese. Yo te dije que te voy a dar un hijo, pero no fue ese. Hasta que Dios tiene que darle el hijo y después que le da el hijo, entonces le dice que se lo ofrezca en sacrificio. Pero ven acá, dijiste que me iba a dar un hijo, que de ahí venía la descendencia, ahora me dice que te lo ofrezca en sacrificio, y entonces, ¿qué? Cualquiera lo juzga ahora, porque conoce toda la trayectoria, pero si usted y yo hubiésemos sido ese, yo no sé qué usted hubiese dicho. Ven acá, al menos conmigo tuviera problemas, serios problemas. Oh, sí. No somos locos. Así mismo, no somos locos. ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí ahora que te ofrezca lo mismo que me diste con lo que dijiste que iba a hacer y que iba a intensificar esto? Bueno, pues no hay problema. Llévalo a tal sitio y ofrécelo. Y aquí Dios, cada acción, Dios la tiene previamente establecida con proyecto y propósito correcto, perfecto y cumplido. Cuando Abraham lleva al muchacho, lleva el cuchillo y lleva la leña que va a sacrificar al hijo, le dice, detente. Mira para atrás. Es ahí el cordero. Y de ahí la palabra, Dios se proveerá. Una palabra que usted y yo debemos aprender a entender y manejar. Dios se proveerá. No es que Dios proveerá. No. Dios se proveerá.
Es diferente. Ese ser es un pronombre. Ese ser, él se proveerá. Él será él el que se proveerá. Lo que sea necesario para llevar a cabo su proyecto que él tiene determinado con usted, con usted, con usted y con usted. Y conmigo. Él se proveerá. Él proveerá lo necesario para que se ejecute lo que él dijo que había que ejecutar. Quien le está hablando en estos 49 años ha visto eso. El día 12 de abril del mes pasado cumplí 49 años viendo eso. Dios se provee todo lo que Él dice que va a hacer. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé cómo lo hace, pero lo hace. Y cuando en esa dispensación Dios le demostró a Abraham, yo hago de lo que no se ve, lo que se ve. Y aquí entonces se emplea la termodinámica. Todo el mundo cree que la masa es un conjunto de partículas que forma un bulto. No, la masa es tan parcial, tan micro, que es invisible. Por eso las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Por tanto, lo que Dios hace, lo hace de lo que usted y yo no pensamos que se pueda hacer. Y cuando usted entiende eso, entonces comienza a decir, espérate, déjame tener más cuidado ahora para juzgar las cosas de Dios. Y decir, Señor, yo no sé, yo percibo, pero mi percepción, más del 90%, las percepciones no acordan con la realidad. ¿Sabía usted eso? Más del 90% de las cosas que usted y yo percibimos no son conforme a la realidad. La realidad es totalmente distinta a la percepción. Cuando usted entiende eso, entonces usted tiene más cuidado en juzgar las cosas que usted no entiende ni conoce y no tiene pleno dominio. Y que no son muchas de las cuales tenemos pleno dominio. Cuando uno entiende esa situación, entonces aprende como Abraham a depender de Dios. Y quien aprende a depender de Dios no está fracasado nunca. Oiga bien, el que aprende a depender de Dios no se equivoca nunca. Y no fracasa nunca. Ahora, tiene que entender y conocer a Dios para saber depender de Él. Y a Dios, para entenderlo y conocerlo, no es simplemente pertenecer a un grupo que se congrega. Es establecer una estrecha relación personal con Él. Totalmente independiente de todo el mundo. Pastor, pastora, hermano, iglesia, congregación, lo que sea. Usted y Él, nada más. En lo que ustedes se encuentren juntos. Nada más ustedes. Cuando usted llega a esa cuarta dispensación, Dios ve que la situación sigue y los hombres vuelven a tener serios conflictos y problemas. Y entonces llama a una quinta dispensación que se llama la dispensación de la ley. Mirando que el hombre no se somete, que el hombre no acepta vivir por la amistad con él, entonces le establece leyes, mandamientos, estatutos y reglamentos para que se rija por ella. Y en esa dispensación de la ley, le da entonces la ley a Moisés en el monte de Sinaí. En esa ley le dice a usted y nos dice a nosotros los 10 mandamientos. Si usted se da cuenta, los 10 mandamientos es como la Constitución universal, dividida en secciones. La primera sección consta de los primeros 3 mandamientos.
Y los 3 primeros mandamientos es para Dios darse a conocer, para que el hombre cuide de cómo relacionarse con él. Dios le dice al ser humano, óyeme, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te inclinará a nada que tú creas que puede ser un Dios. Y, oye bien, no la adorarás ni explicarás a nadie lo que es tuyo. Eso me pertenece a mí. 3 primeros mandamientos, la primera sesión de los 10 mandamientos. Hay un 4º mandamiento que tiene que ver conmigo. Es necesario que tú establezcas descanso de relación, fecha de cómo compartir conmigo. Tú tienes que establecer tu relación personal conmigo y vivir conforme a como yo te diseño. El 5º mandamiento, la 3ª sesión. Honra a tu padre y a tu madre si quiere que te vaya bien sobre la tierra. Y los otros 5 mandamientos, que es la 4ª sesión, para que tú no peques matando, robando, levantando falso testimonio, codiciando lo ajeno, para que tú tengas paz con tu prójimo y tenga armonía con él. Eso, 10 mandamientos, en esas 4 sesiones, Dios quiere que el hombre entienda eso. Y si entendiera eso, supiera. Cuando te insulto a ti, el primero insultado soy yo. Si planifico el mal contra ti, el primer mal me lo estoy haciendo yo. De ahí que entonces, cuando cuidas de honrar y cuidar a Dios, es si cuida y honra a tu hermano. Por eso, si no honra a tu Dios cuidando a tu hermano, no es como, no, que yo con Dios tengo, eso es Dios y yo, eso es de Dios y yo. Ajá, ¿y tu prójimo? ¿Cómo tú me dices que me amas a mí? Dice Dios que no me ha visto cuando con tu hermano con quien te ves no te tratas bien. Gloria a Dios. Dímelo. Santo Dios. ¿Cómo es eso? Esa 5ª dispensación se ve que no da resultado. Dios manda predicadores, manda profetas, manda sacerdotes, manda todo y el pueblo no entiende. La humanidad no entiende hasta que Dios decide, haré un nuevo pacto con el hombre. Y aquí viene la 6ª dispensación en la que estamos. Gloria. No sé si me estoy dejando entender y si me están llevando el hilo. En esta dispensación, Dios decide venir, morir en el lugar de la humanidad para redimir a la humanidad del pecado. Y entonces, cuando se va, manda al Espíritu Santo. Y aquí es donde estamos premiados ahora. Ese es nuestro premio. Esa es la grandeza de esta dispensación, en la cual Dios mismo, en forma de espíritu, como lo que Él es, viene y habita dentro de cada uno y alrededor de cada uno. Esa es la dispensación en que vivimos. Por eso Dios dice, ahora yo daré mi espíritu y lo pondré sobre toda carne y ahora nadie tendrá que enseñar a otro, conoce a Jehová, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, porque yo estaré en ellos y con ellos, para que ya nadie diga, yo no entiendo eso, yo no sé cómo es para salvarme. Aquí ahora hay una oportunidad gloriosa
Ahora dice que ese Espíritu Santo, que es Dios, al hombre pecador lo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe para qué? Para que ahora ya usted y yo no somos los que tenemos que convencer a nadie. Ya no es el profeta, ya no es el sacerdote, ya no es el escriba. Ya no son ellos que tienen que venir. Ahora el Espíritu Santo está para llegar a cada vida. Y a cada vida Él le dice, mira, es necesario que tú entiendas que has pecado. Y que tienes que arrepentirte de tus pecados y apartarte de ellos. Si no lo haces, no podrás tener paz con Dios, ni paz con tu prójimo. Y no serás salvo. De justicia, porque no puede ser que aquel que se ha apartado del pecado reciba lo mismo que el que no se ha apartado. ¿Verdad que no? Eso sería injusto. Porque hay mucha gente que dice, no, hombre, no, pero si Dios no va a condenar a nadie. Y Dios será tan malo para condenar a nadie y mandarlo al infierno. No, Él no te manda al infierno, te mandan tus pecados. El juez no es quien da la sentencia al que le establecen el juicio, son sus hechos. Por tanto, tus pecados, mis pecados, son los que me llevarían al infierno. No es Dios. Y de juicio, porque ya el juicio fue hecho y Satanás no tiene derecho. Ya Satanás fue condenado y no hay oportunidad. Usted y yo tenemos oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no fuimos como Satanás, que él mismo se hizo Satanás. Surgió en él surgió maldad. Nosotros fue que Satanás llegó donde estaban Adán y Eva y lo instó, lo estimuló a que desobedecieran a Dios. Y como fue por estímulo externo, entonces usted y yo tenemos la oportunidad y la posibilidad de salvarnos. Siempre y cuando obedezcamos los mandamientos de Dios. Y Satanás ya no tiene derecho. Así que ya ese juicio fue hecho, ya él fue condenado. Y solamente se espera el momento del encierro final. Pero a nosotros, a los que le hemos creído, nos hace tres obras igual. A los creyentes, Él se encarga de guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda justicia. A toda verdad, porque usted sabe lo que es verdad y lo que no es verdad. No hay nada que usted vaya a hacer queriendo engañar a alguien que usted no esté consciente de cuál es la verdad. ¿Sí o sí? Por eso, en el juicio divino no se juzgarán los hechos, se juzgarán las intenciones. Cualquiera puede hacer una cosa diferente a lo que piensa con lo que hace. Pero Dios conoce qué es lo que piensa con lo que haces y lo que haces también. Y ahora, en esta dispensación de la gracia, usted y yo no tenemos que esperar que nadie nos predique, que nadie nos enseñe. Porque usted y yo, de una vez, el Espíritu Santo trabaja con nuestra conciencia y nos hace saber. ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, tú dices que sí, pero es solamente para callarle la boca a los que te ven. Cuidado. Tú vas a dar, pero es para que no digan que tú no diste, pero en tu corazón no está verdad. Cuidado. Tú vas a dar, pero es para que tú quieres sacar ventaja más allá. Ok, cuidado.
en esta dispensación de la gracia, señores. Ajá. Y por eso, mire, quien entiende esto se vuelve honesto, sincero, y más que sincero y honesto. ¿Cómo le llaman a eso? La totalidad de todo eso. Íntegro, entero. O sea, pongo mi intención conforme a la acción y la acción conforme a la intención. Porque si no es entero, esto no sirve. Gloria a Dios. Dios no acepta las cosas parciales. Él es entero. Sí, sí o no, no. Se acabó. Óigame. En este mundo donde nos han dicho que todo es circunstancial, subjetivo, que ya nada es absoluto. No existe verdad absoluta, dicen. Inclusive hay libros por ahí con eso. Toda verdad es absoluta o no es verdad. Oiga bien. No existen verdades parciales, circunstanciales. No, eso es falso. Toda verdad es absoluta, eterna e invariable. Todo el tiempo y en cualquier escenario y en cualquier circunstancia, la verdad es verdad y no es nada que cuestionar. Y ser íntegro solamente cuando yo entiendo y conozco a Dios y sé que en Él no existe sombra de variación, ni me puedo apartar ni izquierda y derecha y juzgar una cosa y pensar otra. No. O sí, sí, o no, no. Y se acabó. Gloria a Dios. Dice que usted es psicorrígido, me dijeron una vez en la Romana. Un joven que estaba en representación de una agrupación de jóvenes y quería que yo le facilitara unos servicios y le dije, claro, yo no tengo problema. Ahora, le puse las condiciones. Dice, pero usted es muy psicorrígido. Digo, si esto, tú me estás pidiendo algo del Señor, ministerialmente hablando, lo del Señor es psicorrígido. No hay forma de ser diferente. Dios es psicorrígido. Él no tiene variación. Él no flexibiliza. Él no da curva de que para defender a este porque es mi preferido. Se acabó eso. En Dios no existe eso. El Espíritu Santo, que ahora actúa en y con y en derredor nuestro, sabe desde que tú pensaste y antes de que la palabra llegue a tu boca, ya Él la sabe. Y antes que el pensamiento llegue a tu mente, ya Él lo conoce. Así que no hay nada que esconder ahora. Y me encanta por eso la dispensación de la gracia. Y por eso es que el Señor dice, en estos tiempos que estamos a los finales de esta dispensación de la gracia, oiga bien, dice el Señor que muchos son los que se van a apartar, porque entrarán en la licencia de creer que pueden esquivar y hacer apariencia. Y como ahora lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo, lo dulce amargo y lo amargo dulce, pues mire, lo amargo siempre será amargo y lo dulce siempre será dulce, pero no va a cambiar, no va a dar una amalgama. No va a haber amalgama en Dios. Santo Dios. Aquí sí, sí o no, no. Y déjeme decirle, estamos en los tiempos finales. Yo me observaba el desenvolvimiento del mundo actual con esta ola que había de la Agenda 2030, en que los homosexuales y las lesbianas estaban en esa condición de querer ser, y muchos fueron los que salieron del closet porque se le abrió la puerta. Ahora todo el mundo, y parecía que habían más derechos para las de la banda de todos los colores que para los que tienen un solo color. ¿Lo recuerdan? Sí, sí, Señor. Y entonces fueron muchos los que se declararon.
Y yo dije, wow, tal como lo dice la Biblia. En este tiempo de esa plena libertad donde los derechos humanos que tuercen la humanidad. ¿Me entendió lo que dije? Derechos humanos que tuercen la humanidad. Derecho a estar torcido. Derecho a estar torcido. Hay derecho ahora de andar torcido. Y nadie puede considerar que está torcido, sino que está derecho. ¿Qué cosa, ¿Me entienden eso? Que en el tiempo que vivimos, estar torcido, no se le puede decir ni siquiera que está torcido, ni que debe cambiar y enderezarse. No, hay que respetar que está torcido, estar derecho. Y que estar derecho ahora es estar torcido. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Pues mire, en Dios no existe eso. El Espíritu Santo te dice, sí, no. Y se acabó. O estás derecho o estás torcido. Pero no puede estar torcido y derecho a la vez. Observando eso, en esta dispensación de la gracia, entonces el Espíritu Santo nos convence de lo que es verdad. Nos guía a toda verdad. Nos hace entender misterios. Y yo no sé si a usted le pasa. Pero uno estar en una situación frente a un elemento o frente a un asunto X y ver más allá, el discernimiento se activa. Y usted discierne si hay intención malsana en medio de lo que parece bueno. Y a la medida que establecemos como ese principio de verdad en mí, inmediatamente todo lo que no es verdad o tiene indicio de falsedad, inmediatamente es detectado por el Espíritu y me lo hace saber. Muy especialmente en las decisiones e intenciones que quiera aplicar para cualquier asunto. Usted y yo no podemos escondernos de Dios. El Espíritu Santo habita en mí y discierne en mí las intenciones mías. Oiga bien, y el Espíritu Santo habita en usted y entiende las intenciones de sus decisiones. No hay forma de que usted pueda engañar al Espíritu Santo. Recordamos a Pedro con Ananías y Zafira. ¿Qué dijeron Ananías y Zafira? Vendimos la propiedad en tanto y aquí está la parte. Oye, la propiedad es tuya. Tú no tienes que... Si tú quieres no da nada porque es tuyo. Pero no digas que lo vendiste en tanto y que lo que va a dar es tanto porque era tanto lo que tenía. Eso es falso. Pues mira, eso es mentira. Y aquí el Espíritu Santo no tolera eso. Ahí cayó muerta. Vino la otra, la esposa. Dime, Ananías, ¿y qué? ¿Qué pasó? Zafira, ¿qué fue? Dime ahora. ¿Cómo fue la propiedad esa que al fin y al cabo? No, la vendimos en tanto y aquí trajimos tanto. Bueno, pues mira, la misma mentira que dijo tu esposo, acaba de decir tú y la misma condición te toca. Y usted dice, wow, pero ¿por qué eso tiene que ser así? Mire, en la ley todo era fácil porque tenía que esperar que se comprobara el hombre. Ahora en la ley, en la gracia, es mucho más rígido el asunto. Lo que pasa es que ahora tenemos que caer muerto en el instante porque le están dando tiempo, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios no quiere la muerte del impío. ¿Entiendes? Cuando uno tiene esas cosas claras, entonces dice, espérate. Y aquí yo quiero ir cerrando, poniendo a que analicemos 5 categorías de personas que habemos ahora. 5 categorías de personas. Y que en esta dispensación es fácil distinguirla. Está la categoría de gente. La gente no es más que el producto del gen biológico de los seres humanos. Pero la gente actúa igual que los animales, por instinto y por impulso, cero razonamiento. Y hay una cantidad de gente que viven así, como gente. Igualito que los animales, sin razonar nada, sin pensar nada. Así. Come, duerme, vuelve, come y duerme, vuelve, come y duerme, vuelve, come y duerme y se acabó. La segunda categoría de personas son los seres humanos. Y los seres humanos son los que piensan, pero piensan siempre cómo sacar ventaja propia. Lo que me favorece a mí, lo que me conviene a mí. Esos son los seres humanos. Piensan, pero piensan para sacar ventaja para sí. Hay una tercera categoría de personas que son los cristianos. Y los cristianos quieren hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando sea para yo salvarme. A mí lo que me interesa es salvarme. ¿Me entiende? Yo debo tener mi conciencia tranquila con Dios y lo demás, cristiano. Hay una cuarta categoría que son los que quieren ser ciudadanos del reino celestial. Y esos que quieren ser ciudadanos del reino celestial están buscando cumplir con lo que dice 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. Oiga bien. ¿Qué dice? Le presenta 16 cualidades del amor. ¿Te ha analizado eso? Léalo. Tiene 16 cualidades el amor. No es el amor que nos dice el vicio malo, que es un sentimiento. No. El amor no tiene nada que ver con sentimiento. El amor es razonamiento lógico y demostración de verdad. Eso es el amor. El vicio malo te dice que el amor es un sentimiento. Eso es falso de toda falsedad. Como nos dicen que las cosas reales son las que se pueden ver y tocar. Eso es falso de toda falsedad. Las cosas que se pueden ver y tocar no son reales. Son temporales, efímeras y pasajeras. Las cosas reales son aquellas que producen esas cosas materiales que se pueden ver y tocar, pero solamente son una representación de la realidad, de la verdad. Antes de hacer algo, no se concibe la idea de lo que se va a hacer. Lo que se concibe, la idea que se concibe, esa es la realidad. No es lo que se representa en la figura que se construye. Eso es una figura de la verdad, de la realidad. La realidad es lo que produjo eso que se ve. Dios es espíritu y Dios lo hizo todo. Y por eso que nadie quiere entender que Dios lo hizo todo, porque ¿dónde está Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Oh, claro, no lo puede ver. Y como no lo puede ver, entiende que no es. El Espíritu Santo que está en ti, tampoco tú lo ves. Pero Él es el que te dice, no te conviene hacer eso. Eso te lleva a perderte.
Y si no hace una relación con Él, nunca se va a dar cuenta que Él está en ti y que Él te guía a toda verdad. Oiga bien, no te vas a dar cuenta que Él te va a guiar. Hay que cultivar una relación personal con Él para entonces dejarse guiar hacia la verdad de Él. Ese Espíritu Santo dice que nos guiará a toda justicia. Dígame usted con tanta injusticia que hay en este mundo. Y que ahora los injustos parecen ser los justos. Y lo perverso, como que eso es lo correcto. No, mi hermano, no. Ahora el Espíritu Santo te dice a ti, en medio de este mundo de injusticia, yo te digo lo que es justo. No te dejes guiar por este sistema perverso que está totalmente mal diseñado por el enemigo de tu alma que quiere perderte juntamente con él. Entonces, cuando usted y yo tenemos conciencia de lo que es justo, ok, yo sé cuando digo sí y cuando digo no. Y sé cuando digo sí que debería ser no y cuando digo no que debería ser sí. O usted no lo sabe cuando usted lo hace. Hay alguien que aquí que no sepa cuando dice no, cuando debió decir sí. Y cuando dice sí que debió decir no. Nadie queda inocente. ¿Eh? Nadie queda inocente. El Espíritu Santo se encarga de hacérnoslo saber. Y hay que cultivar esa relación con Él de tal manera que yo le haga caso. Porque el riesgo de perdernos está tan fácil que ahora no sabemos. Y déjeme decirle, el punto final de esta dispensación no se sabe en qué momento va a llegar. Porque de que todas las cosas están, como ha dicho la palabra, que van a estar en esta última dispensación, así es. Estamos en las últimas actividades de esta dispensación, de esta etapa del proyecto. Y como si eso fuera poco, el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos todas las cosas. Oiga bien, el Espíritu Santo es el maestro por excelencia para enseñarnos todas las cosas, porque esta dispensación tiene que preparar a los que van a ser ciudadanos del reino y funcionarios del reino. Oiga bien, ciudadanos y funcionarios. Entonces, estas son las últimas dos categorías de seres humanos. Las últimas dos categorías de las personas debe ser que yo me ciña a la verdad divina, practicando a 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, nunca deja de ser. No, es que tú me has hecho demasiado y ya yo no te tolero más. Bueno, me parece encontrar a aquel muchacho que se le acercó a Jesús, ¿verdad? Uno de los discípulos. Maestro, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No. Hasta 70 veces 7. Y hoy el Señor dice, mira, préstame atención. Haz esto y préstame atención. Cuando tú estés pendiente de hacer algo y no puedas hacerlo bien, no lo hagas. Ponte claro en lo que haces. Porque para ser ciudadano del reino hay que obedecer todas las reglas del cielo. Para que como se hace en los cielos, tú lo hagas aquí, en la tierra. Porque para ser ciudadano del reino tiene que ser así. Y para ser funcionario del reino de Cristo, entonces ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Cumplir a Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no puede tener esas características, no puede tener esas cualidades, entonces no puede ser funcionario del reino celestial, como le dijo Cristo a su discípulo.
El que en esta tierra los funcionarios tienen a los demás para que les sirvan. En el reino de Cristo, Él les sirve a todos. Por tanto, el que sirve es siervo de todos, no todos siervos del que sirve. Y para eso usted y yo tenemos entonces que negarnos a nosotros mismos y entregarnos para que Dios obre salud, bendición y nos use como instrumento de su gloria. Fuera de ahí no hay salvación ni bendición para la iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Estemos de pie. Gracias. Mis hermanos, gracias. El tiempo que nos queda es corto. Tengamos cuidado. Cuidemos ser ciudadanos del reino y ser preparados para ser funcionarios del ministerio del milenio de Cristo. Que Dios nos ayude. Bendiciones. Gracias. Gloria al Señor.